Y este tema en particular que vamos a tratar en el día de hoy, que está plasmado en la primera parte del versículo 41, la oración de este hombre que escribió el Salmo 119, de este hombre que como nosotros también tenía debilidades, flaquezas, era un ser humano, tal como nosotros, sin embargo, tenía una claridad respecto a este mismo tema que hemos venido tratando en el Salmo 103 y que es la misericordia de Dios. Los salmos quizás son los que más luz dan sobre el trato de Dios con los suyos. Y ese trato se basa exclusivamente en la misericordia de Dios y no en lo que nosotros podemos hacer o cómo nosotros podemos contribuir a que Dios nos manifieste su bondad. Es solamente su misericordia. Los salmistas entienden que el principio de su relación con Dios, es decir, lo que produce la relación con Dios, es posible sobre la base de esa misericordia que Él extiende hacia nosotros. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Lo que es en sí mismo, de su carácter, su naturaleza. Por eso es tan importante la teología. La teología significa simplemente el conocimiento de Dios. A veces nos asustamos con el término, pero eso significa el estudio de Dios que lleva al conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios es el que nos da luz respecto a cómo un Dios santo, como el que se revela en las Escrituras, puede llegar a tener una relación con hombres pecadores como nosotros. ¿Cómo es posible salvar ese abismo de diferencia que hay entre Dios y nosotros? ¿Cómo es posible que Dios pueda condescender, venir a este mundo y poder extender su mano para salvarnos? Obviamente por lo que Dios es, no por lo que nosotros somos. No tiene que ver con los méritos nuestros, sino con la naturaleza de Dios que es inmutable. Primero, porque los creyentes no tenemos mérito alguno que atraiga la mirada de Dios sobre nosotros. Y segundo, porque lo contrario es la verdad. Es decir, si Dios tratase con nosotros como merecemos, quiero decir, solo espera la condenación. No sé hasta qué punto somos conscientes de ello. No digo, si sabemos eso, seguramente lo sabemos. Hemos escuchado muchas veces sobre la misericordia de Dios. Sabemos que Dios es bondadoso, extraordinariamente bondadoso con criaturas que no merecemos aquello, sino todo lo contrario, es decir, la justa ira de Dios sobre nosotros. Pero el punto y la pregunta es, ¿somos realmente conscientes cada día de eso? ¿O en momento determinado pensamos que lo que hacemos nosotros es lo que atrae la mirada bondadosa de Dios hacia nuestras vidas? ¿O es posible que creamos que aquello que nosotros estamos desarrollando cada día, el hecho que vengamos, nos reunamos, podamos leer la Biblia, podamos cantar, podamos orar y acercarnos a Dios, es simplemente eso lo que atrae la mirada misericordiosa de Dios? Si fuese así, no sería misericordia, sino una recompensa por lo que nosotros hacemos. La misericordia de Dios, no obstante, es aquella cualidad en Dios con la que Él trata con nosotros no conforme a lo que merecemos, sino a lo que necesitamos. Una mejor definición de misericordia es la que da el salmista David en el Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, literalmente en el original, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino no nos ha remunerado conforme a nuestros pecados. Es decir, no merecemos en absoluto que Dios nos trate con amor. Merecemos absolutamente que Dios nos trate con justicia. Notamos que lo que el salmista reconoce en esa frase es que el único aporte, el único mérito, la única contribución del ser humano es su pecado. Iniquidades, pecados. Dos expresiones reiterativas en un paralelismo sinónimo propio de la poesía hebrea que nos ayuda a enfatizar algo que el salmista quiere destacar en particular. Iniquidades, pecados, eso es lo que nosotros contribuimos. Esto es lo que pusimos sobre la mesa delante de Dios, nada más. Ese es nuestro único mérito, mientras que Dios responde a aquello con pura misericordia. ¿Cómo se expresa? Con dos frases. No nos ha tratado, no nos ha pagado. Querido hermano, si tú estás de pie hoy delante del Dios del universo,
y no has sido fulminado en el acto, es simplemente porque Él no te ha tratado ni te ha pagado según lo que merece tu maldad. No hay ninguna otra opción. No nos refugiamos en ninguna otra causa. No hay algo en nosotros mismos que podamos decir, mira Señor, yo soy de esta manera, entonces en consecuencia tú debieses actuar en mi favor por esta razón. No hay ninguna cosa que podamos presentar delante del Señor. ¿Te has preguntado que el Señor con el solo aliento de su boca debería fulminarte? Con un chasquido de sus dedos el Señor debería no solo quitar tu vida aquí en la tierra, sino mandarte inmediatamente al infierno. Esa es la situación de cada uno de nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer. Nos hemos ganado la condenación. Con toda justicia el Señor podría fulminarnos. Podría habernos destruido en el mismo momento en que pecamos por primera vez en esta tierra. Y no tendría que dar ninguna explicación por ello, ni nadie podría acusarlo de injusticia, simplemente porque eso es lo que mereció nuestra maldad. Eso es lo que está diciendo David en el Salmo 103. Esto es lo que mereció nuestra maldad. ¿Saben? Esto que dice la Escritura es totalmente distinto a lo que nosotros quisiéramos que dijera la Escritura. Esto es contrario a nuestra autopercepción de nosotros mismos, es decir, al hecho que nosotros consideramos que somos buenos, de alguna manera, de una u otra manera somos buenos. Incluso como creyentes a veces nos colocamos en un pedestal y miramos hacia afuera y decimos los demás, mira, la sociedad es mala, nosotros somos buenos. Es una autopercepción absolutamente errada y por eso la Biblia tiene la cualidad extraordinaria de ser un espejo que nos muestra tal como somos. Y nos dice aquí, Dios no te ha tratado como tú mereces. Eso es misericordia. Ahora, el hecho de que estés hoy en este lugar con vida, con esperanza eterna, es porque Él ha extendido su misericordia sobre ti y promete que la renovará cada día hasta que te reciba en gloria. Jeremías, viendo la devastación en Jerusalén, mirando lo que estaba pasando, absolutamente todo destruido, quemado por el fuego, el templo destruido, que era el centro, el corazón de Israel, y la ciudad de Jerusalén absolutamente en el suelo, él dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué está reconociendo implícitamente? Que deberíamos haber sido consumidos. Pero si quedó un remanente, un resto, es porque Dios ha tenido simplemente misericordia. Y luego dice, nuevas son cada mañana. Es decir, se renuevan las misericordias permanentemente y esa es la razón por la que tú tienes vida. Esa es la razón por la que te levantaste esta mañana. Esa es la razón por la cual puedes respirar. Eso es misericordia. El Dios de la Biblia. Y todos aquellos que por su gracia hemos confiado en Él somos llamados a nunca olvidar sus beneficios para con nosotros, cuya causa, origen y fuente primaria es su pura misericordia. No hay nada más. Por estas y muchas otras razones es que el salmista en el Salmo 119 se dirige a Dios con una sentida petición en el verso 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Señor. Padre, alabamos tu nombre, Señor, y te damos infinitas gracias por tu infinita misericordia. No podríamos estar hoy delante de ti
si no fuese porque tú has sido bueno con nosotros y no nos has tratado según merece nuestra maldad. Por eso pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón, no solo nuestro entendimiento intelectual, sino nuestra alma, para que podamos, Señor, no solo tener un impacto circunstancial por tu palabra, sino tener un cambio trascendental. Padre, por favor, otra vez, por misericordia, y sobre esa base oramos nada más, cambia nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Y hemos tomado de esta frase el título de la exposición de hoy, que abarcará del verso 41 al 48, como acabo de leer. Lo veremos en dos partes centrales. Primero, una petición piadosa, versículos 41 al 43. Y segundo, una disposición piadosa, versículos 44 al 48. El que escribe es un hombre que tenía una relación personal con Dios, que tenía un conocimiento de Dios, no un conocimiento abstracto de Dios, sino con un conocimiento experimental. En su propia vida había experimentado esto y todo el tiempo entonces estaba reiterando en su propio corazón, en su propia mente, igual como David en el Salmo 103, que Dios es misericordioso. Lo primero es una petición piadosa, versículos 41 al 43. Nos vamos a detener más en el versículo 41 porque es de la cual se desprende todo lo demás. Es decir, este pensamiento es el que domina todo el resto del párrafo. Esta petición piadosa tiene dos partes esencialmente. La una está en el versículo 41, venga a mí tu misericordia. La otra está en el versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Pero la primera es la que determina todo lo demás. La primera es la causa fundamental sobre la cual se apoya la segunda. La primera tiene que ver con la persona de Dios y la segunda con la palabra de Dios. La primera determina la idea central de todo el párrafo, la segunda es la expresión de esa idea central. Notemos, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. La sola petición da cuenta de un hombre que es consciente de la necesidad de su alma. No dice, venga a mí tu favor porque yo soy un hombre piadoso, sino venga a mí tu misericordia, nada más. Es una oración completamente desprovista de mérito por parte de aquel que la eleva al Señor. Durante mucho tiempo yo escuché una frase entre los creyentes que es totalmente falsa, pero que se transmitió de generación en generación, que es antibíblica inclusive. Y es la siguiente: el Señor me ayuda, el Señor está conmigo, el Señor es bondadoso conmigo porque Él sabe que yo tengo fe. Porque Él sabe que yo tengo fe. ¿Saben lo que es eso? Es colocar un mérito. No, el Señor es bondadoso conmigo porque Él es misericordioso. Eso es lo que está diciendo el salmista. Venga a mí tu misericordia. No dice, Señor, págame de acuerdo a mi piedad. Es tu misericordia nada más. La motivación del que ora es correcta. La petición descansa en el carácter de Dios exclusivamente. El fundamento es correcto, conforme a tu dicho. Es decir, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa, conforme a lo que tú has revelado, Señor. Porque es por la palabra de Dios que el salmista ha llegado a conocer a Dios como un Dios de misericordia. Es por la palabra que este hombre ha llegado a conocer su propio corazón pecaminoso también en contraste, desprovisto de todo mérito. Es por la palabra de Dios que sabe que merece el juicio de Dios sobre él. Y es por su palabra, no obstante esto, que está seguro que Dios responderá con misericordia. Si ustedes leen los salmos uno a uno, van a encontrar en que en cada salmo hay expresiones de esta naturaleza. Estos hombres tenían una visión tan correcta de Dios, tan transparente, que la verdad es que cuando se acercaban a Dios, se acercaban de esa manera, con sigilo, con temor y temblor. Se acercaban diciendo, Señor, yo necesito tu misericordia, porque sabían que nadie se podía acercar a Dios sin que Dios
no extendiera primero su misericordia. Esta petición está concebida y pronunciada con un espíritu humilde. Y eso es lo que hace el conocimiento experimental de la misericordia de Dios. No nos lleva a exigir nada delante de Dios. No nos lleva a imponer nada delante de Dios, como a veces se dice en un movimiento que gracias al Señor ha estado declinando, aunque todavía está manifestado en diferentes lugares del mundo, particularmente en Latinoamérica, que es el movimiento del Evangelio de la Prosperidad o el falso Evangelio de la Prosperidad, que dice que tienes que demandar a Dios algo y Dios te lo va a dar. Incluso tiene connotaciones de tipo mística, es decir, en la mente de las personas, supuestamente la mente crea realidad, entonces yo concibo algo y eso que concibo se lo digo al Señor en voz alta y eso va a traer como consecuencia una respuesta positiva de parte del Señor. Yo estoy imponiendo a Dios lo que Dios tiene que responder. Eso es absolutamente falso, es contrario a lo que dice la palabra, eso viene del mismo infierno. No, este hombre aquí está mostrando que conoce a Dios como un Dios de misericordia y en consecuencia conoce su corazón como un corazón malvado que necesita ser fulminado por Dios en ese mismo momento por su justicia, pero que Dios quiso tratarlo de una manera distinta. Es un espíritu humilde el que ora así. Este hombre es consciente de su impotencia total. Él sabe que está a merced de Dios, pero que un solo toque de su misericordia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Solo prevalecerá si Dios tiene compasión de él. Y eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que pasó con nosotros en un acto glorioso que Dios realizó cuando envió a su Hijo a esta tierra, para que precisamente en la cruz el Señor recibiese la justa ira de Dios sobre sí y pudiese ser libre para manifestar su misericordia a nosotros. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Cuando miramos a la cruz nos damos cuenta de que ese hecho glorioso fue el que hizo la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. No sabemos cuál es la situación puntual en la que el salmista se encontraba, pero es evidente que estaba en serios problemas. De allí su clamor que la misericordia obre a su favor para salvarlo. Literalmente pide por ayuda, por liberación, por ser rescatado. Todas estas son las implicancias de la palabra salvación, de la segunda cláusula del versículo 41. Su situación es compleja y no depende de él su liberación. Por lo que clama al Señor para que extienda su mano sobre él. Este hombre sabe que no puede escapar si Dios no interviene. No porque Él es bueno, sino porque su Dios es bueno. No porque exista un mérito en él que mueva a Dios a obrar en su favor, sino porque Dios actuará conforme a su propio carácter misericordioso. Este hombre puede ser tú y debe ser tú el que clama así. Venga a mí tu misericordia. Esa debiese ser la oración de cada día en nosotros. Venga a mí tu misericordia. Ese debe ser el reconocimiento explícito de nuestro corazón, de nuestra alma, delante de Dios. Señor, acerca a mí tu misericordia, porque de lo contrario no puedo prevalecer. Podemos orar así. He escuchado el Evangelio. Lo he escuchado una y otra vez. Lo sigo escuchando permanentemente en el contexto de la iglesia. Voy a tu palabra y veo y leo en el Nuevo Testamento el Evangelio encarnado en la persona de tu Hijo, el Evangelio explicado en las epístolas, el Evangelio consumado en el Apocalipsis. Yo puedo ver todo eso y todo el tiempo y sin embargo, Señor, cuán descuidado he sido respecto a la práctica de ese Evangelio en mi vida. He sido quizás un despreciador de Cristo en algunos momentos cuando lo ignoro y cuando vivo de espaldas a Él, cuando a pesar de ver cómo Él es misericordioso y compasivo conmigo y me ha dado una salvación tan extraordinaria, sin embargo yo lo tomo como algo sin mayor importancia y trascendencia.
¿Cuántas veces, Señor, yo he visto en mi propia vida, y eso es lo que necesitamos reconocer delante de Dios, que no soy una persona que reacciono consecuentemente a ese gran amor tuyo que has derramado en Cristo para la sanidad de mi alma? Quizás, Señor, me congrego, levanto mis manos al cielo, canto sus alabanzas, pero ¿cuántas veces canté sin estar yo ahí presente? Mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma no estaba. Señor, ¿por qué sigues teniendo compasión de mí? Alguien dijo, el lugar más caluroso del infierno, seguramente, sería mío, a menos que tu misericordia, Señor, no hubiese venido a mí. Señor, envía tu misericordia sobre mi vida. La necesito todos los días, cada día, en cada momento. Es como el aire que respiro. Si no tengo tu misericordia, no tendría vida. Querido hermano, no sigas el camino de tratar de demostrar que eres bueno, porque no eres bueno. Porque entonces la misericordia pasará de largo, pasará por alto en tu vida. Discutir el mérito es abogar contra uno mismo, sino simplemente reconoce quién eres. ¿Sabes una de las cosas que aprende uno con el tiempo? Y lamentablemente es una lucha permanente porque no vamos a llegar a la meta hasta que salgamos de esta tierra, sin embargo tiene que ser nuestro estándar. Es el hecho de que nos ofendemos fácilmente cuando alguien piensa mal de nosotros. Y la verdad es que si esa persona nos conociera como Dios nos conoce, pensaría mucho más mal. Porque somos más malos de lo que creemos que somos. Debemos decirle, Señor, tú lo sabes todo. Y me has hecho saber algo de lo que será de mí si tu misericordia no me llega. Señor, la base sobre la cual suplico tu ayuda es solamente porque sé que eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Hermano, Dios viene a ti y extiende su mano sobre tu vida, no porque Dios sabe que eres un hombre que ora mucho, que lees mucho la palabra, que te congregas permanentemente, que ofrendas con fidelidad, que ayudas a otro con liberalidad, que sirves en la iglesia, que predicas la palabra, que eres un buen padre, que defiendes tu fe frente a los que contradicen, que testificas con valentía. No, mi hermano, 1000 veces no es por eso. No es por eso. Todas estas cosas son buenas y propias de un hijo de Dios. Pero no tienen mérito alguno que mueva a Dios para que venga en tu ayuda. Así como eres salvo solo por la misericordia de Dios, así también recorres este camino al cielo solo por la misericordia de Dios. Solo porque Dios te amó con amor eterno y por eso te ha prolongado su misericordia. Solamente por eso. No porque mereces algo. No estoy diciendo que no leamos la Biblia, que no hagamos todo lo que acabo de decir, porque eso es obviamente una reacción consecuente a la misericordia de Dios, pero no es un antecedente. Es decir, no va primero. No es algo que atraiga la mirada de Dios sobre nosotros. Solo por esa misericordia el salmista podría enfrentar a sus detractores. Versículo 42, y daré respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Muchos enemigos tenía el salmista, enemigos literales. Muchas veces en los salmos se ve eso. David, por ejemplo, ora pidiendo ayuda al Señor por sus enemigos que están allí, que eran literales, enemigos de guerra muchas veces, o enemigos dentro del mismo pueblo de Israel, como el mismo rey Saúl contra él. Y hay otros salmistas que también hablan de sus enemigos que están alrededor. Pero hay enemigos externos y enemigos internos en nuestro corazón. Los más difíciles, los más complejos son los enemigos internos. Aquellos que me asedian, aquellos que me incitan a hacer lo que no
es debido a un Dios santo, a una relación con un Dios santo. Esos son los enemigos más difíciles. Pero el salmista está diciendo aquí algo maravilloso. Si traes a mí tu misericordia, Señor, podré responder adecuadamente a quienes me acusan externamente e internamente. A quienes me difaman, a quienes me critican, a quienes me afrentan, a quienes me agravian. Así hemos de responder a quienes nos difaman de afuera y a quienes nos acosan de nuestro propio corazón, confiando en la misericordia de Dios revelada a través de su palabra. Por eso daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Porque confiar en Dios es confiar en su palabra, confiar en su palabra es confiar en Dios. Yo sé que soy mucho más malo de lo que ustedes piensan de mí. Sé que merezco el infierno, sé que mis pecados son muchos y Dios es justo y santo. Sin embargo, este mismo Dios es misericordioso y amplio en perdonar y viene a mí con sus promesas de perdón y clemencia. ¿Por qué es eso? Porque tu palabra me lo ha revelado. No es una conjetura de mi parte, no es que yo estoy haciendo un Dios a mi medida y conforme a lo que me conviene. No, es que Dios es así porque Él se ha revelado en su palabra de esa manera. Es clemente y misericordioso. David dice en el Salmo 103 que así como un padre perdona a su hijo, así también Dios, el Padre perfecto, extiende su gracia y su misericordia sobre nosotros. Por eso es que la segunda parte de la oración que mencionamos al principio, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, es apropiada en tanto y en cuanto el Señor le concediera su misericordia, podría tener a flor de piel su palabra. No solo para defenderse de sus calumniadores, sino también para dar testimonio de la verdad y de su fe en un Dios misericordioso y clemente. Hermanos, algo pasa cuando nosotros reconocemos a Dios como misericordioso. Algo pasa. O algo debiese pasar como consecuencia. Y no estoy hablando de un conocimiento intelectual meramente, del concepto, de la definición de misericordia, sino de la vivencia de la misericordia. Cuando uno se da cuenta que amanece cada día por la misericordia de Dios y que no merezco nada bueno, sin embargo Dios me ha otorgado beneficios extraordinarios a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces lo que ocurre es que comienzo a ver a las demás personas también con otros ojos. ¿Recuerdan esa parábola del hombre que debía mucho a su Señor? Que debía una cantidad extraordinariamente grande, imposible de pagar en 1000 vidas, que era imposible que él pudiese cancelar esa deuda que tenía, y viene al Señor y le pide clemencia. Y su Señor le dice que vaya en paz y que le perdona la deuda. Pero luego este hombre que había sido perdonado en una forma imposible de calcular en cuanto al monto e incapaz de poder pagar, este hombre sale y encuentra a uno que le debía a él. ¿Y qué es lo que hace? Lo toma del cuello y le dice que lo va a meter en la cárcel hasta que no le pague hasta el último peso. ¿Alguien va donde el Señor, el que le había perdonado la gran deuda a este hombre, y le dice lo que había ocurrido con él? Y él lo llama. Viniste a mí para pedirme clemencia, para tener misericordia de ti, y yo cancelé tu deuda. Y tú vas a uno que te debía mucho menos y le exiges que te pague tu deuda. Hermanos, ¿no nos refleja eso a nosotros? Qué maravillosa es la misericordia de Dios sobre mí, qué precioso, gracias Señor por tu misericordia. Y luego actuamos totalmente diferente contra nuestro prójimo. Y luego exigimos que los demás sean buenos para merecer el favor de Dios. Y entonces también allí nos desconectamos de lo que es verdaderamente la propagación o la transmisión del Evangelio. Y le decimos a los demás, bueno, pero tienes que cambiar para que Dios te acepte. ¡No! Es por su misericordia nada más. Ningún mérito
hay en mí ningún mérito. Hay en todos aquellos que llegamos por la fe al conocimiento de la verdad. Este hombre entiende que la misericordia de Dios debe llevarlo a la palabra de Dios, y la palabra de Dios va todavía aumentando su amor por el Dios de la palabra, producto de su misericordia. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. En todo momento esté la palabra cercana a mí, en mi boca, en mi corazón, para poder dar testimonio de la verdad. Ahora, ¿cómo respondería el depositario de esa bendita misericordia en su vida? ¿De qué manera debía responder? ¿Cuál sería el compromiso que haría con su benefactor? Y esto nos lleva a lo segundo. Del versículo 44 al 48, solo es disposición del salmista para poder reaccionar frente a la extraordinaria misericordia de Dios. Solo disposición. Lo que tenemos en esos versículos es claramente un compromiso de parte del salmista. No un compromiso obligado, sino consecuencia de haber sido objeto de su amor. Notemos, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Hay una resolución quíntuple en este caso. Es decir, hay una resolución manifestada en 5 formas. Y las 5 tienen que ver con su relación con Dios a través de la palabra. Y cómo esa palabra de Dios va a cambiar completamente mi vida. Y ese es el punto que quiero enfatizar. La misericordia de Dios debe cambiar mi corazón. Si no hay una transformación y un cambio de vida en mí que signifique adorar y honrar más al Señor y vivir realmente la libertad con la cual Cristo nos hizo libre, entonces no tiene mucho sentido saber que Dios es misericordioso. Saber que Dios tuvo compasión de mí cuando merecía la condenación, saber que Dios se acercó a mí para darme lo que yo no merecía, sino todo lo contrario, lo que yo no merecía, entonces eso debiese producir una disposición piadosa. Eso es lo segundo en mi corazón. La gran bondad de Dios para con sus hijos no puede quedar sin una respuesta apropiada. La verdadera obediencia siempre es una respuesta a la misericordia de Dios, no un antecedente. Es decir, no va primero la obediencia, va primero la misericordia y la obediencia es consecuencia. Es decir, no obedecemos para obtener el favor de Dios, sino porque hemos recibido gratuitamente el favor de Dios, obedecemos. De esa manera la obediencia no se transforma en una carga pesada. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto otro, en lugar de decir, qué maravilloso es poder hacer la voluntad de Dios, porque Dios ha sido bueno conmigo. Hay una diferencia notable entre una y otra cosa. No es una imposición, es simplemente una reacción ante el gran amor de Dios por nosotros. De 5 formas complementarias el salmista se dispone a obedecer al Señor. Cada una de ellas gobernada por un verbo. Guardaré, versículo 44. Andaré, versículo 45. Hablaré, versículo 46. Regocijaré, versículo 47. Alzaré, versículo 48. Sabemos que el verbo es la parte de la oración que indica acción. Gramaticalmente hablando, eso es lo que sabemos, que el verbo es la parte de la oración que indica acción. Y estas son las acciones que va a realizar el salmista. No son solo resoluciones en el corazón, sino son cosas que él está dispuesto a hacer. De tal manera que el salmista, movido por su enorme gratitud, al degustar la misericordia de Dios, al disfrutar de la misericordia de Dios, anhela con toda su alma ponerse bajo la autoridad del Señor en obediencia. Señor, tú has sido tan bueno, yo quiero andar conforme a tu voluntad.
Señor, me diste lo que yo no merecía, me trataste como yo no merecía, y por esa obra sublime de tu gracia en mi favor, entonces yo voy a ponerme bajo tu palabra. Ya no es el mismo su propio Señor, su propio amo. Ya no obedecerá sus propios deseos, o dicho de otra manera, sus deseos estarán sometidos a la voluntad de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, mi voluntad estará en línea con tu voluntad y entonces podré tener la satisfacción a mis deseos porque mis deseos estarán de acuerdo a tu voluntad. No hay ninguna religión verdadera sin ese anhelo de conformidad inquebrantable con la voluntad manifiesta de Dios sobre nuestras vidas. Ese anhelo que ha de ser movido por la misericordia recibida, es lo que debiese hacernos reaccionar a nosotros. Aquí menciona 5 cosas, pero podemos enumerar una multitud de ellas probablemente, pero resumidamente nos habla de cosas esenciales de nuestro andar cristiano. Primero, guardaré tu ley siempre y para siempre, eternamente. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Esa es la primera resolución a la que se dispone el salmista. Porque reconoce que la misericordia de Dios ha llegado a él a través de la revelación de su palabra. Por eso él dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Cuando vemos este libro, no como un libro meramente, sino lo vemos como la palabra del Dios viviente, entonces nosotros entendemos que el sometimiento a esta palabra es el sometimiento al Dios de la palabra. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué nos sometemos? Porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Hay una reacción, y yo quiero enfatizar este punto, una reacción que debe haber en nuestro corazón, en nuestra vida. Debe haber un cambio en nosotros que se dispone ahora a obedecer a la palabra, porque la palabra de Dios es la que trajo el conocimiento de Dios, es la que me mostró mi verdadera, real condición delante de Dios y la que al mismo tiempo me dijo, mira, este es el Dios verdadero, un Dios misericordioso contigo. Noten que dice, guardaré tu ley. Guardar en el original apunta a proteger en un lugar seguro algo de inestimable valor, como un tesoro. Esto implica que la estimación que el salmista tenía por la palabra de Dios era extraordinariamente alta y por eso nosotros no podemos dejar de enfatizar lo suficiente que la palabra de Dios es la que debe gobernar a la iglesia. Porque por la palabra de Dios nos llega el conocimiento del Dios verdadero. Y por la palabra de Dios se produce el cambio y la transformación en nuestra vida. Y por el sometimiento a esa palabra, por la estimación alta que tenemos de la palabra, eso determina la estimación alta que tenemos sobre el Dios de la palabra. El lugar donde se disponía a guardar la palabra, sin duda, era su propio corazón. No estaría dispuesto a decir a los demás lo que tenían que hacer si primeramente él mismo no era llevado a someterse bajo los preceptos de la palabra que tanto estimaba. Guardaré tu ley por siempre y para siempre. Constantemente la guardaré. Obviamente él no estaba confiando en sus fuerzas para guardar la palabra, sino en la misericordia de Dios. Pero había una determinación en su corazón. Él entendía que la verdadera obediencia no era la conformidad a la letra de la ley externamente, como ocurría con los fariseos y escribas. No era una conformidad externa a la palabra, sino la encarnación del espíritu de la ley internamente en lo profundo del corazón. Por eso decíamos que guardar un tesoro, en este caso la palabra, el lugar donde se guarda debe ser el corazón. No solamente la cabeza, hermano. Ha habido un aumento sustancial del conocimiento en el día de hoy, sin lugar a dudas. Pero el conocimiento que no baja al corazón solamente infla nuestro orgullo. Es tener la voluntad de Dios, entonces,
no solo escrita en el corazón, sino viva y reinante en el corazón. Es decir, dinámica, que nos mueve, que nos impulsa, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. La palabra sería entonces el timón de su corazón, es lo que está diciendo, la guía y dirección de su alma. Y esto no circunstancialmente, sino permanentemente. Eso. ¿Estamos de acuerdo con el salmista? ¿Es nuestra resolución también? Bajémoslo a la práctica. ¿Es lo que deseamos todos los días? Señor, venga a mí tu misericordia para guardar tu palabra. Venga a mí tu misericordia para vivir de acuerdo a ella. Venga a mí tu misericordia para que sea la lámpara a mis pies y la lumbrera a mi camino. Venga a mí tu misericordia para que ame tu palabra, porque amando tu palabra estoy amándote a ti, el Dios de la palabra. Esta resolución debería ser la de cada creyente. Decir al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a que sea tu palabra la que gobierne mi vida. Me posea por completo, mis pensamientos, sentimientos y voluntad sean conducidos por tu palabra. Estoy dispuesto a que tu palabra moldee mi vida, que tu palabra sea el cincel que tu espíritu use para que vaya siendo conformado a la imagen de tu Hijo en mí. Que tu palabra sea la carta magna que limite mi conducta solo a vivir para ti. Que tu palabra vaya delante de mí iluminando el camino del deber. Señor, me comprometo a que sea tu palabra la guía y directriz de mi vida. Esta disposición y resolución a guardar la palabra de Dios traería como consecuencia que este hombre devoto pudiese vivir en plena libertad. Y esto nos lleva a la segunda resolución. Versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Noten que ese versículo comienza con una conjunción copulativa que se llama en el español y, lo cual indica que ambas resoluciones van unidas. En otras palabras, el hecho de que yo determine guardar tu palabra, Señor, por tu misericordia, pueda ser posible realizarla, entonces eso indicaría que puedo vivir en plena libertad. Es decir, la segunda resolución es consecuencia de la primera. Porque guardaré tu ley, viviré en libertad. Nada es más precioso, deseable que la libertad, ¿verdad? Todos queremos ser libres. Eso viene intrínsecamente en el corazón humano. Viene profundamente arraigado en el corazón del hombre. Quiero ser libre. Y de hecho, eso lo vemos como argumento muchas veces completamente distorsionado en las personas. Pero es en Cristo y en su palabra que somos verdaderamente libres. Si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres. Nada es más precioso y deseable que la libertad, pero la libertad verdadera. Por eso lo que vemos en la sociedad en general es que no hay nada en lo que los hombres cometan más errores o disfruten tan poco, esa que es la libertad mal comprendida. Lo que se entiende por libertad es con frecuencia la servidumbre más vil. Y lo que los hombres llaman servidumbre es a menudo la mejor libertad. ¿Se han dado cuenta con estos movimientos absurdos que han surgido en el último tiempo, con esos movimientos de feministas radicales que lo único que hacen es destruir la realidad y la esencia misma de la mujer? Se dice que la mujer tiene que ser libre. Y utilizan la palabra libertad de una forma completamente equivocada. Y cuando ellos hablan sobre el matrimonio dicen que es esclavitud. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. La verdadera libertad es la que el mundo llama esclavitud. Y este hombre lo sabe. Y este hombre dice, por la misericordia de Dios, yo guardaré tu palabra. Y si guardo tu palabra, yo seré verdaderamente libre. Tiene lógica. Es coherente lo que está diciendo. Este hombre de Dios asocia su libertad no a hacer su propia voluntad, sino la de Dios. Esa es la verdadera libertad.
Antes éramos esclavos del pecado, hemos sido libres del pecado por la obra de Cristo y entonces ahora podemos ser libres para servir a Cristo. Porque busqué tus mandamientos, expresa. Ahí está la verdadera libertad. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es decir, la libertad en cuestión es aquella en que abrazamos la palabra de Dios y amamos los límites que ésta nos designa. No como un deber pesado, sino como un privilegio. No en un sentido de resignación, sino con gozo. La verdadera libertad es someterse a lo establecido por la palabra. Los límites que nos traza la Biblia son los mejores límites que existen. Cuando los hemos transgredido nos damos cuenta que equivocamos el camino. La palabra de Dios rige la vida de un creyente. Sí, es verdad, alguien puede decir, pero yo no he sido perfecto en esto. Ninguno ha sido perfecto, por eso necesitamos la misericordia de Dios. Pero ese debe ser el estándar, hacia allá debemos apuntar. La libertad del alma no es mera libertad para actuar, no es licencia. Es la acción espontánea del amor. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Un amor imperante por Dios rompe todos los grilletes del alma y abre una esfera de acción tan amplia como la inmensidad, dijo alguien. Andamos en libertad con la que Cristo nos hizo libres, la cual está determinada por la palabra de Dios. La verdadera libertad entonces es la subordinación del alma a Dios. Eso dice Santiago 1:25, la palabra de la libertad. El alma es libre solo cuando se mueve sin obstáculos en esa esfera donde residen sus verdaderos intereses. Y los verdaderos intereses del creyente no están en esta tierra, están más allá de esta tierra. No se imponen restricciones al alma, sino aquellas pasiones y preferencias que obstaculizan su plena realización. Cuando se le impone una orden, se da a entender que su incumplimiento o negligencia militaría en contra de nuestra libertad. Esta puede ser la verdadera libertad. Hermanos, si estás en Cristo, no busques otra libertad. Sométete a Él. Sométete a Él por medio del sometimiento a su palabra. La tercera resolución también tiene que ver con una consecuencia de lo anterior. Andaré en libertad, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Por qué es consecuencia? Porque cuando yo entiendo que la palabra de Dios es la que rige mi vida, el timón de mi vida, la que me da la dirección de mi vida, entonces, obviamente, lo que va a ocurrir como consecuencia es que voy a ser libre. ¿Para qué? Para hablar sobre este Dios lleno de misericordia. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Esto es consecuencia lógica de ser verdaderamente libre, versículo 45. Libre para declarar a todos en cualquier circunstancia o ocasión la palabra de Dios. Porque si ella gobierna mi vida, versículo 44, entonces será ella la que salga de mis labios naturalmente. No importa delante de quién me encuentro, no me avergonzaré, dice el salmista. Menciona a los reyes, a los gobernantes, a las personas que tenían el poder sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Simplemente, sin embargo, dice, no me avergonzaré. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo a través de Ananías? Que sería su instrumento y llevaría el evangelio en presencia de los reyes. Y no se avergonzó. Queridos hermanos, nosotros los que nos deleitamos en el mandamiento de Dios no nos avergonzamos de estar con Moisés ante el faraón, Daniel en Babilonia, Pedro y Juan en presencia del Sanedrín y Pablo en casa de César. No nos avergonzamos de eso, ni los amigos de Daniel en presencia de Nabucodonosor. Damos testimonio, como ellos dieron testimonio. No nos postraremos delante de la estatua, oh Rey. Nuestro Dios tiene poder para salvarnos. Y si no, sepas que no nos postraremos delante de la estatua. Esa resolución, esa valentía surge precisamente del hecho de saber que nuestro Dios es el soberano de todas las cosas.
y que nos sometemos solo, exclusivamente, en forma incondicional a Él. Y no a los gobernantes de esta tierra, solamente a Él. Y en lo que sea de acuerdo a su voluntad, nos sometemos a las leyes de esta tierra. Pero lo que transgrede su voluntad, no. No hay lugar donde el glorioso mensaje de Cristo no sea pertinente. Es maravilloso como el apóstol Pablo fue llevado a Roma. Él mismo apeló a Roma, pero había un propósito sublime en Dios. Que los de Roma, incluso los de la casa de César, es decir, los de la guardia pretoriana, la guardia personal del César, pudiesen escuchar la palabra. ¿Y cómo ocurrió? En Filipenses está descrito. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el avance del Evangelio. Al final de la carta escribe a los de la casa de César, es decir, el Señor, por medio de Pablo y sus sufrimientos, ganó a personas allí en ese lugar, que conocieron también al Dios misericordioso. Los gobernantes más eminentes del mundo necesitan el Evangelio y solo los creyentes pueden dispensar esa dádiva de amor, como una consecuencia de la misericordia de Dios en nosotros. Una cuarta resolución piadosa es disfrutar de los mandamientos de Dios. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Disfrutar. Una cosa es leer la Biblia. Una cosa es meditar en la Biblia. Y otra cosa es amar lo que estoy meditando. Yo puedo cumplir externamente, pero no, si mi alma está ausente, no tiene mucho sentido. Me regocijaré en tus mandamientos, dice. Así como la libertad es un anhelo muy grande en el corazón del hombre, también la felicidad lo es. Pero no se puede ser feliz simplemente resolviendo ser feliz. Solo puede hacerlo resolviendo obedecer con un corazón amoroso. La felicidad, como una corriente profunda de cristal, escribió alguien, sigue cada paso en el camino de la verdadera obediencia. Todas las criaturas del universo que obedecen las leyes de su naturaleza son felices. El sometimiento a la palabra de Dios, el cumplimiento de estos preceptos en la vida cotidiana, lleva indefectiblemente a un gozo inefable y glorioso. Porque somos conscientes de que no estamos viviendo para propósitos egoístas, sino para propósitos sublimes y trascendentes. Porque somos conscientes de que la palabra está moldeando nuestro corazón y nos está llevando por los caminos que glorifican al Señor. Y la gloria del Señor es nuestro gozo. Hermano, ¿estamos disfrutando de la palabra? ¿Estamos gozándonos en ella o estamos pensando a qué hora se termina esta exposición para irme a la casa porque tengo muchas cosas que hacer? No, si vienes aquí, ven con un corazón dispuesto. Si vienes aquí, ven con hambre por la palabra. Porque hambre por la palabra es hambre por Dios. Finalmente, la última resolución es la disposición del corazón del salmista a vivir adorando al Señor. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Miren lo que está diciendo, alzaré mis manos, es una expresión que denota un deseo ferviente por asirse de algo que está más alto que yo. Aquí apuntando a la palabra de Dios, la cual había amado. Por supuesto, el que ama la palabra está expresando su amor al Dios de la palabra. Del mismo modo que someterse a la palabra es someterse a su autor. En la práctica es meditar en esa palabra cada día de nuestra vida. Eso dice lo último. Tomaré la palabra, la traeré a mi mente, la traeré a mi corazón, meditaré en ella, le daré vuelta en mis pensamientos. Me dispongo para que esa palabra esté todo el día dando vuelta en mi corazón. Yo he orado en estos días cuando he grabado los devocionales que llegan a ustedes cada día. He orado de esta forma: Señor, por favor, no permita que lo que me has hablado ahora se me olvide en 10 minutos más. Porque yo conozco mi corazón. Y no es verdad que somos así.
Nos olvidamos fácilmente, rápidamente de lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho cosas gloriosas, maravillosas. Dios nos ha dicho que Él es misericordioso. Dios nos ha dicho que su misericordia es más alto que los cielos, es más alta que los cielos, que su misericordia no tiene límites, así como está tan lejos el este del oeste, así también mi misericordia abarca todo. Me dice, mira cuánto te he amado, ve cuánto te he amado, mira la cruz y ve cómo te he amado. Y resulta que yo, al rato después, ya estoy olvidándome de eso. O simplemente tengo un encuentro con una persona desagradable e inmediatamente me olvido de la misericordia de Dios. ¿No es verdad? Somos así. Y por eso necesitamos orar, venga a mí tu misericordia. Todos los días, en cada momento, Señor, venga a mí tu misericordia. Porque de esa manera también yo estaré preparado para dar testimonio de ti. Ya concluyendo, pero todas estas resoluciones no pasarían de ser buenas intenciones nada más, si no fuera porque el salmista estaba convencido que el Señor le daría de su abundante misericordia para ponerlas por obra. Nuestras resoluciones sin dependencia de la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, serían un fracaso rotundo. Pero debido a que podemos beber de su misericordia en cada momento de nuestra vida, entonces es posible. Busque diligentemente la palabra de Dios mientras reflexiona sobre ello. Deje que el fuego arda en su corazón cuando el Señor le dice, mira cuánto te he amado, cuando debería haberte condenado. Ese fuego encenderá la alegría y el gozo nos dará santa valentía ante príncipes y gobernadores, es decir, ante personas eminentes para decirle, mira, Cristo es el Salvador, ve a Él. Y nos ayudará en la aplicación y práctica de esto en nuestra vida diaria. Es por su misericordia que obedecemos su palabra. Es por su misericordia que andamos en libertad. Es por su misericordia que testificamos de su palabra. Es por su misericordia que disfrutamos de sus mandamientos y que adoramos a nuestro Dios. Es solo por su misericordia. Solamente por la misericordia de Dios, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso, Señor, venga a mí tu misericordia. Padre, Señor, oramos de esta manera. Venga a nosotros tu misericordia. Somos conscientes de que somos incapaces de atraer tu bondad hacia nosotros. Somos conscientes de que no deberíamos estar aquí ni en ninguna parte, sino que ya deberíamos estar en el infierno. Pero por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por eso venga a nosotros tu misericordia. Todos los días y cada día, Señor. Venga al corazón nuestro tu misericordia. Que no nos olvidemos de tu bondad. Y que reaccionemos consecuentemente con esa bondad. Señor, transforma nuestras vidas por tu misericordia. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén.